chicos. Profesora, cuando dice subjetividad, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, viene a ser lo contrario de objetividad, ¿no? O sea, y está relacionado a la opinión también. Entonces, en este caso, si bien la noticia es 100% objetiva, entonces, ¿podríamos afirmar o negar que se trata de que Sería Falso. falso. falso en Falso. realidad? Así es. En cuanto a la letra C, dice, los géneros informativos son la noticia y el reportaje. Falso. Es, ¿cómo me dices? Falso. Reportaje era interpretativo. Exacto, ¿no? El reportaje es interpretativo. Y la letra D dice, los géneros interpretativos son la entrevista, el reportaje y la columna. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Falso, Falso. ¿verdad? ¿Por qué es Falso, falso? sí. ¿Cuál de ellos no es del género interpretativo? La columna. La columna. La columna que es de opinión. Exacto, la columna es de opinión, muy bien. Y finalmente dice, el editorial representa la opinión del medio y la columna la de un individuo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Tal cual. No sé si recuerdan cuál era el tema de la columna y del editorial de la semana pasada, pero bueno, el editorial era acerca de la presidenta del Congreso, ¿no? El diario manifestaba su posición en desacuerdo con lo que había planteado de una posible vacancia, ¿no? Entonces, bueno, teníamos eso con respecto a la pregunta número 1. En cuanto a la número 2, dice, estos son los géneros de información. ¿Cuál de las 5 opciones es la correcta? La letra C. La C. De casa, ¿verdad? Noticia y entrevista informativa, muy bien. La número 3 dice, estos son los géneros de interpretación. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? La letra D. La D. D de dedo, ¿verdad? Reportaje, entrevista de perfil y crónica, muy bien. En cuanto al número 4, esos son los géneros de opinión. ¿Qué letra han marcado? Letra La A. letra A. Exacto, la letra A, ¿verdad? Tenemos el editorial por un lado, la columna y artículo de opinión. Muy bien. ¿Cuáles son las características de la noticia? En número 5. Ahí habían 2 opciones. La ¿Cuál es letra Letra C. C. Puede ser Letra la C. C y E. la E. la letra C y la E. La E. E, ¿verdad? La letra C, ¿por qué? Porque se comunica un hecho con la máxima exactitud, claro, es 100% objetivo. Y la letra E, porque se necesita la máxima claridad y brevedad en la redacción de los hechos. Muy bien, eso es en cuanto a la noticia. Ahora, con respecto a la entrevista, aquí teníamos 2 opciones también posibles. La letra A y la letra D. La letra A, ¿no? A y D. ¿Por qué? Prácticamente la respuesta empezaba con las 2 primeras palabras, ¿no? La informativa se centra en un hecho noticioso específico, ¿no? Trata sobre un tema en particular. Y en cambio la de perfil permite que conozcamos al personaje y narra aspectos de su vida, su trayectoria, sus logros, obra, etcétera, ¿no? Vimos, si mal no recuerdo, una entrevista a una actriz estadounidense de Hollywood, ¿no? Mientras que por otro lado se hablaba acerca de un tema político, si mal no recuerdo, con respecto a la entrevista informativa. En la número 7 dice, son características del reportaje. ¿Qué letra marcaron? ¿O qué letra? La Marqué letra A y A. C. A. Y La C. letra A, Y la relato letra C. y la letra C. La letra A, un relato periodístico de mayor extensión, y la letra C no prima la actualidad del tema. No sé si recuerdan cuál fue el reportaje televisivo que les mostré la semana pasada. Era un problema de salud.
¿Ninguna idea? Bueno, Salud mental. sí, claro. En las diapositivas les mostré un reportaje acerca de la salud mental, cuál era el estado de la salud mental en el Perú, ¿verdad? Y en cuanto al reportaje televisivo, también teníamos un caso de las personas con parálisis cerebral, ¿verdad? Entonces ahí tenían, por un lado, un reportaje de prensa escrita y un reportaje de prensa televisiva. Ahora, número 8. Dice, son características de la crónica. En este caso, en verdad dice son, pero yo solamente he considerado una sola opción. ¿Cuál han marcado ustedes? La Letra letra A. E. La Exacto, la letra A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se reproducen los hechos con la intensidad de quien los vivió directamente, ¿no? Si la semana pasada les mostré una crónica deportiva acerca de los ganadores de la Champions, ¿no? De esta Liga Europea de Fútbol, ¿no? Entonces, en esa crónica, el autor iba contando en orden cronológico lo que fue sucediendo durante el partido y se daba ciertas licencias para poner parte o sea, no 100% objetivo, sino algo de subjetividad también había, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que se reproducen los hechos con la intensidad de quien los vivió directamente. En cuanto al número 9, son características del editorial. Ahí solamente era una opción. ¿Cuál han marcado? D. Del dedo, ¿verdad? Se expresa la opinión del diario sobre hechos que han ocurrido durante la jornada informativa. Entonces, sí, claro, casi siempre es relacionado a lo que ha acontecido recientemente y se muestra la postura del periódico al respecto, ¿no? Y por último, dice, son características de la columna de opinión. Bueno, acá también solamente teníamos una opción. Letra D. D. Letra D. La D. Es un artículo de sección fija en el que consagrados periodistas o escritores comentan hechos o aspectos de la realidad según su opinión. Muy bien, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, la semana pasada vimos un artículo o una columna de opinión acerca del Movadef y de algunas vinculaciones del terrorismo relacionadas a personajes de la política actual, ¿no? Que están en el gobierno. Bien, entonces eso era en cuanto a lo de la semana pasada. Ahora vamos a ver, voy a compartirles las diapositivas del tema de esta semana. Bueno, esta semana nos vamos a enfocar, ya que la semana pasada vimos lo que eran los géneros periodísticos y dentro de ellos vimos el género informativo, ¿no? En Musil TV principalmente lo que vamos a hacer es prensa informativa, ¿no? Entonces, lo más elemental, ¿no? Para empezar, para que una persona pueda involucrarse con el periodismo es conocer qué es la pirámide invertida, ¿no? Me imagino que los que no están en primeros ciclos ya deben haberlo visto, pero asumo que también hay varios de ustedes son de primer o segundo ciclo, entonces es bueno que lo conozcamos desde cero, ¿no? Entonces, a ver, aquí he seleccionado una cita de un periodista llamado Alex Grigelmo, ¿no? Que lo tomé del libro que aparece aquí, que se llama El estilo de periodista, que dice lo siguiente: la noticia es la esencia del periodismo, la materia prima. Noticia es todo aquel hecho novedoso que resulta de interés para los lectores. La noticia en estado puro viene dada siempre por un acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico o trascendental y sobre todo reciente, ¿no? Entonces, recordando un poco lo que vimos la semana pasada, hay diversos criterios que convierten a un hecho en noticia, ¿no? A eso se le conoce como noticiabilidad, ¿no? Entonces, por un lado tenemos actualidad, ¿no?
No sé si de lo que han podido ver entre ayer o este fin de semana y hoy, ¿qué dirían ustedes que es un tema de actualidad nacional? El fallecimiento de Abimael Guzmán. Exacto, el fallecimiento de Abimael Guzmán, ¿no? Todo lo relacionado a su muerte, al tema de la cremación de su cuerpo, que si le fue negado la entrega del cuerpo a su esposa que también está en prisión, ¿no? Todo lo relacionado a eso es un tema de actualidad nacional en este momento. Interés público también es un criterio, ¿no? Acá justo he seleccionado, bueno, precisamente por lo que me comentaban, ¿no? Piden que restos de Abimael Guzmán sean cremados, eso vendría a ser un tema de actualidad, ¿no? Tenemos también, por otro lado, esta noticia que es bastante importante para las nuevas generaciones, ¿no? Ya cada vez está más cerca a ustedes el tema de la vacunación. Esto vendría a ser un criterio de interés público, ¿no? Dice, coronavirus en Perú. A partir de hoy, los de 25 años a más pueden vacunarse en línea. Baja en rango de edad, ministro de Salud precisó que seguirá avanzando el proceso debido a la llegada de más dosis. Por otro lado, tenemos un criterio que puede ser expectativa, ¿no? Porque definitivamente muchas familias están esperando ser beneficiadas con el bono Yanapay, ¿no? El MIDIS, que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, habilitó la plataforma para conocer a los beneficiarios, ¿no? Entonces, bueno, justo ahí se menciona que hoy comienza el pago a los usuarios de los programas sociales como Juntos, Pensión 65 y Contigo. Entonces, como pueden ver, hay diversos criterios para definir, para determinar cuándo un hecho se convierte o no en noticia. Por el número de afectados también, ¿no? Por ejemplo, esto que ha sucedido hoy, ¿no? Dice San Juan del Lurigancho. Nuevo aniego afecta a vecinos del asentamiento humano Huasca. Durante el fin de semana, otros 2 aniegos fueron reportados en el distrito más poblado del país, que lleva más de una semana sin agua potable, ¿no? Entonces ahí tenemos un criterio, en este caso, por afectados acerca de un evento, ¿no? En este caso, los aniegos. Por la rareza, ¿no? La rareza también es un criterio a tomar en cuenta para determinar si un hecho es o no es noticia. Me parece que se los comenté la semana pasada, pero bueno, aquí he puesto la captura de pantalla de la noticia, ¿no? Dice, una plaga de langostas atraviesa el norte de Argentina y amenaza con llegar a Brasil, ¿no? O sea, estos insectos que invadían campos de cultivo y arrasaban con todo lo que encontraban a su paso, ¿no? Realmente era algo inusual, rarísimo, ¿no? Entonces, ese también es un criterio que convierte a un hecho en noticia, ¿no? Y bueno, esto que está relacionado con un criterio, si podríamos llamarlo de humorismo tal vez, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasó el domingo? Que Sebastián Salazar confunde en vivo el nombre de Cuarto Poder y lo llama Quinto Poder, ¿no? O sea, le cambió el nombre a su propio programa, ¿no? Dice, el conductor de Cuarto Poder, Sebastián Salazar, cometió un blooper, el cual no pasó desapercibido y se volvió viral en redes, ¿no? Entonces, aparte de esos criterios que hemos visto, ¿no? Teníamos actualidad, interés público, lo de las vacunas para mayores de 25, expectativa, lo del bono Yanapay. Por ejemplo, proximidad geográfica, social o afectiva podría ser, como les comentaba la semana pasada, el accidente en Matucana con este bus interprovincial que venía de Huánuco a Lima, ¿no? ¿No? ¿Por qué nos afecta más definitivamente una noticia de este tipo al hecho de que un bus se haya volcado en las Filipinas, por ejemplo, ¿no? Porque geográficamente estamos cerca al lugar de los hechos y definitivamente nos afecta más, ¿no? Con respecto a las consecuencias, por ejemplo, podría ser la subida de los precios de alimentos básicos, ¿no? En la canasta familiar. Entonces,
eso definitivamente trae consecuencias económicas para la población en general, ¿no? La magnitud, por ejemplo, si hablamos de un sismo, ¿no? Terremoto, un tifón, un huracán, ¿no? Hace poco en Nueva York, el huracán Ida produjo muchísimos estragos en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York. En México también un terremoto, no sé si recuerdan, hace poco hubo uno en Acapulco, si mal no recuerdo, Acapulco, estado de Guerrero. Bueno, con respecto a la relevancia o prominencia de personas, hechos o cosas, como les comentaba, podría ser, no sé, por ejemplo, la visita del Papa Francisco a Hungría este fin de semana, ¿no? Eso podría ser. La rareza, ¿no? Y por ejemplo, lo de las langostas, los campos de cultivo de Argentina, o no sé, de repente un niño que nace con una malformación genética y que su caso es único en el mundo, ¿no? Eso podría ser también un criterio de rareza. La cantidad de afectados, ya lo vimos con respecto a, por ejemplo, lo de los aniegos en San Juan del Lurigancho. Conflictos o desastres pueden ser en Afganistán, por ejemplo, ¿no? Con la llegada de los talibanes al poder, etcétera, ¿no? Y humorismo, justo podría ser también la vez que un congresista juró por Dios y por la plata en lugar de jurar por Dios y por la patria, ¿no? Me acuerdo que fue bastante sonado ese caso y sí, o sea, está relacionado a un humorismo político, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos diferentes tipos de criterios de noticiabilidad, pero ¿cómo se obtiene la información? ¿No? Hay diversas formas, ¿no? Dice, sucesos de la realidad, ¿no? ¿Cómo obtenemos información respecto a estos sucesos? Hay dos tipos de medios, ¿no? Uno es el contacto indirecto con las fuentes, o sea, las fuentes es todo lo que nos provee de información, ¿no? Dice contacto indirecto con las fuentes o contacto directo con las fuentes, ya sean oficiales y o privadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos información de archivo. Si, por ejemplo, yo quiero hacer una nota acerca de una alumna de la UCIL que es karateca y ha ganado un premio internacional, ¿no? Por lo mismo que es de la UCIL, podría yo recurrir a material de archivo grabado en UCIL TV, ¿no? Podría entrar a YouTube, ver el canal de UCIL TV y buscar notas relacionadas a esta persona, ¿no? Pongo el nombre de la karateca y me van a salir notas probablemente pasadas que se le hicieron también a ella, ¿no? Entonces ahí estaríamos recurriendo a material de archivo. Dice gacetillas oficiales y privadas, ¿no? En este caso, gacetillas en realidad quiere decir nota de prensa, ¿no? Las notas de prensa son textos. A ver, les voy a compartir una nota de prensa. Este más o menos es el formato que tiene una nota de prensa enviada por, en este caso, un medio privado, ¿no? Tiene una hoja membretada, ¿no? Con el nombre de la institución. Viene titulado así como nota de prensa, tiene un titular, ¿no? Tiene un texto inicial, una bajada, a esto se le llama bajada, y luego está conformado por la noticia, ¿no? Que en este caso suele ser extensa, ¿no? Normalmente las notas de prensa tienen varios párrafos, ¿no? Por ejemplo, acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 párrafos, ¿no? Por ejemplo, cuando las notas de prensa han llegado a UCIL TV, o sea, por ejemplo, para que nosotros cubramos algún evento relacionado a esta institución o a esta oficina de prensa, normalmente no cubrimos toda la información que nos dan porque es muchísimo, ¿no? Y en televisión el tiempo es corto, entonces normalmente las notas televisivas que trabajamos en UCIL TV duran en promedio
2 minutos, de 2 a 3 minutos máximo, ¿no? Entonces se toma en cuenta solamente lo principal, ¿no? Lo más esencial, lo que está al inicio probablemente, vamos a ver también más adelante, ¿no? Entonces nos quedamos en las notas de prensa, ¿no? Oficiales o privadas. Estudios y encuestas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una nota sobre niños con cáncer, por ejemplo, puedo entrar a páginas de estadísticas, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, puedo googlear cuál es la cifra de niños con cáncer o cuál es la tasa de mortalidad infantil a causa de esta enfermedad, ¿no? Entonces, ahí tengo una fuente, ¿no? De ahí puedo tener información que me va a servir para construir una noticia. Ahora, las agencias de noticias, no sé si alguien ha escuchado hablar de las agencias de noticias o conoce de alguna que me pueda mencionar. ¿Nadie? Bueno, las agencias de noticias... Profesora, Sí, agencia de noticias puede ser AP. AP, claro, muy bien. Otra que conozcas. Si mal no No, recuerdas, Associated Press, ¿verdad? AP. sí, me parece Association Press, creo, sí. Muy bien. Entonces, claro, esa es una de las agencias de noticias. Normalmente, bueno, ¿qué son las agencias de noticias? Son empresas relacionadas al ámbito del periodismo que tienen corresponsales en diferentes lugares del mundo. Entonces, estos corresponsales recogen la información que sucede en estos, bueno, en los lugares en los cuales ellos han sido enviados, ¿no? Y luego esta información se procesa, se convierte en notas informativas y se vende a otros medios de comunicación, ¿no? Que pueden ser la televisión, prensa escrita, radio, ¿no? Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar una, una nota de la República. A ver, ven AFP, ¿verdad? La página donde dice AFP. Ya, bueno, ahorita vemos la nota, pero quería mostrarles que AFP es el nombre de una agencia de noticias que es Agencia France Press, ¿no? De Francia. Antes de pasar a la nota en sí, quería que vean, ¿no? Dice, por ejemplo, descubran nuestras ofertas, ¿no? Adquiera contenido original en video para televisión, productoras y web, videos y fotos para documentales, películas y programas de televisión. AFP líder de cobertura mundial, perdón, de cobertura deportiva mundial. Para empresas e instituciones ofrecen contenidos para comunicación interna y externa. Siga la evolución de la pandemia con el COVID, perdón, de la pandemia con AFP. Entonces, como pueden ver acá, esta página de la agencia France Press está ofreciendo sus servicios a diversos medios de comunicación a nivel mundial, ¿no? Entonces, dice noticias en imágenes, ¿no? Entonces, y justamente acá abajo dice, ¿no? No sé si logran ver, dice sobre AFP. AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa sobre los acontecimientos de la actualidad y las temáticas de nuestro día a día. Con una inigualable red de periodistas en más de 151 países, AFP es un líder mundial del cómputo forense. Nuestros 2.400 colaboradores de 100 nacionalidades diferentes cubren el mundo en 6 idiomas y con una calidad única de producción multimedia, etc., ¿no? Entonces ahí más o menos se pueden dar una idea de qué es una agencia de noticias. Y lo pueden detectar, por ejemplo, a ver, no sé si ven ahora la República o siguen agencia AFP. La República. República. Sí se ve la República, ¿no? Muy bien. Entonces justo acá tengo una noticia de la agencia AFP, ¿no? Como pueden ver acá. ¿Eso qué quiere decir? Que la República ha tomado esta nota de la agencia AFP porque está suscrita, ¿no? A su servicio, ¿no? ¿Y qué dice esta nota? Dice, perros detectores de explosivos abandonados en Afganistán
tras retirada de tropas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el corresponsal de AFP en Kabul, Afganistán, que se llama Mohammad Ali Harisi, ha recogido esta información desde Kabul, Afganistán, ha redactado para la agencia AFP, ¿no? Un texto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, es larguísima, como 10 párrafos, y la agencia AFP la pone en su portal, y entonces si uno está suscrito, si el medio, por ejemplo en este caso La República, está suscrito a AFP, puede hacer uso de esas notas, ¿no? Pero siempre poniendo la fuente, que en este caso es la agencia AFP. ¿No? ¿Qué pasa con los animalitos? Que, bueno, dice, Estados Unidos niega que haya dejado perros en el aeropuerto internacional Hamid Karzai. Ahora cuidadores tratan de salvarlos en Afganistán de los talibanes. ¿No? Bueno, cosas que pasan, ¿no? Esto es algo peculiar, digamos, ¿no? Entonces, a ver, regresamos a las diapositivas. Bueno, entonces, aparte otra fuente es Internet, ¿no? En Google realmente se puede encontrar, con una buena búsqueda se puede encontrar todo tipo de información, ¿no? De fuentes oficiales. Es cuestión de saber detectar cuáles son las fuentes confiables y cuáles no, ¿no? Porque de repente podríamos estar cayendo en fake news, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, otro contacto indirecto con las fuentes son de otros medios periodísticos. Ahora, contacto directo con las fuentes, ya sean oficiales o privadas, pueden ser lo más elemental, que son las entrevistas, ¿no? Esa es la principal fuente, diría yo, de información. Es un contacto directo con las personas, ¿no? Que estuvieron en el lugar de los hechos. Conferencias de prensa también, ¿no? Por ejemplo, en deportes, cuando Gareca da sus conferencias de prensa después de los partidos de fútbol, ¿no? Ahí se obtiene información, ¿no? De diferentes tipos. Por contactos personales, ¿no? De repente yo quiero entrevistar a Paolo Guerrero, el futbolista, pero no tengo acceso directo a él, entonces me puedo comunicar con su manager, ¿no? Con su representante deportivo, y entonces ya él me consigue el acceso a Paolo Guerrero, por ejemplo, ¿no? La presencia del periodista en el lugar de los hechos también es, digamos, que un contacto directo con la fuente. Declaraciones de las personas que han intervenido de uno u otro modo en la noticia también, y denuncias de protagonistas, ¿no? Estos dos últimos están relacionados a las entrevistas también. Pero bueno, sintetizando, digamos que la construcción de una noticia por lo general requiere la concurrencia de varios de estos elementos combinados de uno y otro bloque. Bueno, aquí está la definición de agencia de información o agencia de noticias que hemos visto, ¿no? Hay diferentes tipos, hay Reuters, AFP, agencia F, AP, como nos comentó, si mal no recuerdo era Franco, Europa Press, y así, ¿no? Hay una infinidad de agencias de información que, como les digo, son empresas periodísticas que tienen corresponsales en diferentes partes del mundo, que recogen información de estos lugares, ¿no? Y luego ya con la información trabajada y convertida en formato de noticia, es, digamos, que vendida a otros medios de comunicación de diferentes lugares del mundo, ¿no? Dice, estos medios de comunicación pagan en función de los servicios recibidos, que pueden ser de muy distinta índole, como por ejemplo noticias en formato de texto, fotografías, videos o infografías, ¿no? Aunque habitualmente se paga mensualmente en forma de abono por los servicios pactados, ya sea información nacional, internacional o servicio gráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en UCIL TV nosotros tuvimos hasta hace poco un convenio con la agencia F. Entonces, en nuestros noticieros poníamos notas internacionales, bueno, de Perú también, ¿no? Porque por lo mismo que las agencias tienen corresponsales aquí mismo, ¿no?
podíamos compartir noticias de diferentes lados del mundo, ¿no? Entonces era un recurso bastante útil. Ahora, con respecto a la construcción de la noticia, dice, tras el trabajo de reporteo, el periodista adopta el papel de relator y escribe un artículo informativo. Para ello, la información debe haber sido previamente organizada siguiendo un criterio de relevancia periodística, ¿no? Que es lo que vamos a ver en unos momentos. En todas las informaciones periodísticas se puede identificar un eje o núcleo noticioso alrededor del cual giran el resto de las estructuras complementarias que proporcionan mayor contenido y tienden a esclarecer el tema del que se trata, ¿no? ¿Y cuáles son los errores más comunes al momento de construir una noticia? Ser excesivamente cronológicos, ¿no? O sea, ir en orden de tiempo, ¿no? O abundar en detalles innecesarios, ¿no? Entonces, para ello, ¿no? Para establecer una jerarquía de información, es que existe la pirámide invertida, ¿no? Que es un esquema bastante antiguo del periodismo, pero que sigue siendo útil para las personas que recién se inician en lo que es periodismo, ¿no? Entonces, la pirámide invertida, tal como la pueden ver en la pantalla, es una pirámide que está de cabeza, ¿no? Y que tiene una base en la parte superior. Dice el lead, ¿no? Digamos que el lead es lo fundamental de la noticia, ¿no? Y responde preguntas como el qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué, ¿no? Es la información más importante la que va primero, ¿no? Y por lo general responde a estas preguntas. El cuerpo de la pirámide invertida es la explicación y la ampliación del lead, o sea, de lo anterior, y desarrolla el gancho noticioso con información de apoyo, antecedentes, entrevistas, ¿no? Aquí hay citas también de textuales, por ejemplo, si es que estamos hablando de un comunicado, ¿no? Por ejemplo, un comunicado oficial. Y al final ya se termina con detalles de fondo, ¿no? Que son hechos menores, ideas secundarias o conclusión. Entonces, bueno, volviendo a la definición, es un método de organización de la información periodística. Como hemos visto, consiste en ubicar lo más importante de la noticia al principio e ir descendiendo en grado de importancia hasta dejar lo menos relevante al final, ¿no? Y tiene dos objetivos. Uno es informar al receptor desde un principio sobre los aspectos fundamentales de la noticia y facilitar también la supresión de los últimos párrafos, ya que contienen la información menos importante. Por ejemplo, si ustedes, bueno, en el caso lleguen a trabajar en prensa escrita, en algún medio de comunicación, ¿no? Por lo general les dan una plantilla, ¿no? Una plantilla para trabajar una noticia, programas de diseño, ¿no? No sé, me parece que usan el InDesign. Y eso siempre tiene una extensión, entonces normalmente lo más importante va a ir en los primeros párrafos, ¿no? Pero si al final tengo yo demasiada información, la menos importante la voy a poner siempre al final y entonces eso podría cortarse en el caso sea demasiado extenso, ¿no? Por ello, dice, ¿no? Permite enterarse de lo central de la noticia con solo leer los dos primeros párrafos, ¿no? Si quiero conocer más detalles, antecedentes, ya leo el resto de la noticia. Y si bien las nuevas tendencias periodísticas favorecen estructuras textuales más elaboradas y atractivas, la pirámide invertida sigue siendo el estilo más adecuado para iniciarse en la redacción periodística, en la informativa, ¿no? Entonces, a ver, vamos a enfocarnos ahora en el lead, ¿no? Bueno, como ya les dije, el lead responde a las preguntas básicas del periodismo, que son las que están aquí resaltadas en azul. El qué, el quién, el cuándo, el dónde, por qué y cómo, ¿no? Una vez reunidos los hechos, el reportero tiene la tarea de convertir esta masa de informaciones en una noticia agradable con un lead llamativo. Por lo cual, el redactor va a revisar, escoger, descartar y sintetizar hasta alcanzar su objetivo,
¿no? Lo que sí es importante señalar es que no todas las preguntas necesariamente se van a responder en el lead, ¿no? O sea, en el primer párrafo de la noticia. ¿Por qué? Porque a veces podría resultar siendo muy enredado, ¿no? A veces algunos reporteros, algunos periodistas reservan una o dos preguntas básicas para el segundo párrafo, ¿no? Ya lo vamos a ver en las noticias que vamos a analizar. Y bueno, el lead debe ser llamativo, ¿no? El reportero tiene que buscar hechos, anécdotas o detalles que sirvan como gancho para iniciar, ¿no? Ya eso depende del redactor, ¿no? ¿Qué es lo que va a considerar más importante o más interesante? Entonces, bueno, acá tenemos una nota acerca dice, comas, dos puntos, padres reclaman por costo de pensión de colegio. No sé si dos voluntarios me podrían ayudar para leer los dos primeros párrafos, el primero y Carla. A ver, Carla, ¿podrías leer los dos primeros párrafos, por favor? Ok. Decenas de padres de familia protestaron en el frontis de la sede del Colegio Saco Oliveros, en el distrito de Comas, con el fin de exigir la reducción de las pensiones de sus hijos hasta en un 50%. Algunos apoderados aseguraban que el servicio brindado por la institución educativa en estos momentos no justifica el monto que mantienen vigente. Otros denunciaron deficiencias en la enseñanza a distancia, pues no cumpliría con los estándares de calidad exigidos por el Ministerio de Educación. Listo, gracias. ¿Algún otro voluntario para terminar de leer? Alexander, por favor. Sí, la educación virtual es una improvisación que se está dando no porque ellos lo plantearon, sino porque es una medida de emergencia. Nadie se proyectó esto, pero lamentablemente no es la misma educación que se hizo en un contrato inicial, dijeron. Los padres de familia indicaron que la mensualidad de 490 soles comprendía asesoría personalizada y presencial de profesores, acceso a una biblioteca, disponibilidad de áreas de recreación, etc. Y sin embargo, nada de lo anterior es entregado en este momento. En respuesta, el Colegio Saco Olivero señaló que lo aplicará descuento de 20%. Muy bien, gracias, Alexander. Entonces teníamos esta noticia que está compuesta por 5 párrafos, ¿no? A ver, entonces, si la analizamos, ¿no? O sea, si la separamos por partes, nos enfocamos en el primer párrafo, ¿no? Dice, decenas de padres de familia protestaron en el frontis de la sede del Colegio Saco Oliveros en el distrito de Comas con el fin de exigir la reducción de las pensiones de sus hijos hasta en un 50%. Entonces, acá tenemos las preguntas básicas del periodismo, ¿no? Si preguntamos cuál es el qué en todo este texto, ¿no? Vamos a tener que se trataba de la protesta de padres de familia, ¿no? Si preguntamos quién, obviamente estamos refiriéndonos a los padres de familia. El dónde es en coma y específicamente en el Colegio Saco Oliveros, ¿no? El cuándo está mencionado o nos lo dicen en la nota o no. No, no está. No está, ¿verdad? Pero se sobreentiende que es algo reciente, ¿no? Probablemente, yo tomé esta nota de un periódico, o sea, impreso, ¿no? Entonces, lo más probable es que sea del día anterior, ¿no? Por lo mismo, al ser noticia tiene que ser reciente. Pero bueno, no lo mencionan específicamente acá. Entonces, esa es una de las preguntas que digamos que no se responden, ¿no? El por qué, por la reducción de las pensiones, ¿no? ¿Por qué protestan los padres? Por la reducción de las pensiones. Y el cómo, mediante un plantón en el frontis del colegio, ¿no? Entonces ahí tenemos el lead informativo que viene a ser el primer párrafo de la noticia y analizándolo vemos que responde a la mayoría de las preguntas básicas del periodismo, ¿no? Ahora pasamos a los siguientes párrafos. Dice cuerpo de la noticia, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es la ampliación del lead con información de apoyo y antecedentes, ¿no? Entonces, por un lado, en el primer párrafo se indica que algunos padres de familia aseguraban que el monto que pagaban como pensión por el colegio de sus hijos era injustificado.
Y en el segundo párrafo, otros padres de familia denunciaron deficiencias en la enseñanza a distancia. Y si vemos, nos fijamos en las comillas, ¿no? Esto quiere decir que es producto de una entrevista, ¿no? Es una cita literal de lo que dijeron los padres, ¿no? Entonces, en el cuerpo de la noticia también vamos a encontrar entrevistas. Detalles de fondo. Tenemos hechos menores, ¿no? Como el monto exacto de la pensión. ¿Cuánto era el monto exacto de la pensión? 490. Exacto, 490 soles, ¿no? Ideas secundarias, beneficios que otorgaba el colegio antes de la pandemia, ¿no? Y la conclusión es que al final el colegio señaló que aplicará un descuento, ¿no? Entonces, esto, digamos que escogí esta nota porque cumplía con casi todos los criterios de la pirámide invertida, ¿no? Pero como les digo, no necesariamente en todas las notas que encuentran ustedes en internet o en un medio impreso van a encontrar que todas las preguntas básicas del LIT, ¿no? Que todas esas preguntas básicas del LIT han sido respondidas, ¿no? Por lo general son 2, 3. Pero vamos a ver ahora otra noticia. Tenemos Novak Djokovic fue descalificado del US Open por haberle pegado un pelotazo a una jueza de línea. No sé si los que les gustan los deportes ubican quién es Novak Djokovic. Sí, claro, profesora. Tenista serbio. Exacto, el tenista serbio, muy bien. ¿No? Entonces, el US Open es un torneo, un Grand Slam, es un torneo mayor, creo que son 4, ¿no? Torneos bastante importantes en el tenis, ¿no? El US Open, el Roland Garros, el Wimbledon, no recuerdo cuáles son los otros, pero son 4 o 5, si mal no recuerdo. Pero bueno, en este caso él no hizo noticia por su desempeño en el tenis, sino por haberle pegado un pelotazo a una jueza de línea, ¿no? Y en la bajada de esta noticia dice, el serbio perdía ante Pablo Carreño Busta en la cuarta ronda del Grand Slam cuando tiró una pelota hacia atrás y le dio en la garganta a la asistente, ¿no? Entonces ahí en la bajada del titular nos deslizan algunos detalles de lo que pasó. Pero vamos nosotros al lead, que es lo que nos importa. Bueno, ahí tenemos la foto, ¿no? Djokovic disculpándose con la jueza a la cual lastimó, ¿no? Sin proponérselo. A ver, un voluntario para leer esto, por favor, este texto, este lead. Carla. A ver, Carla, por favor. Se terminó el US Open para Novak Djokovic. En un episodio único en su carrera, el serbio fue descalificado del certamen tras haber agredido sin intención a una jueza de línea durante el partido ante el español Pablo Carreño Busta, correspondiente a la cuarta ronda del certamen que se celebra en Nueva York. Muy bien, gracias. Entonces, ese texto así cortito como está, es el lead informativo, ¿no? Es lo básico, el primer párrafo de la noticia, ¿no? Entonces, si queremos preguntar cuál es el qué en esta noticia, ¿cómo lo resumiría? Descalificado del certamen. Ya, descalificación del certamen, ¿no? ¿Quién fue descalificado del certamen? Novak. Novak Djokovic, ¿no? ¿Dónde pasó esto? Nueva York. Nueva York. Nueva York. Tenemos el cuándo. No lo menciona, pero como usted dijo, puede haber sucedido un día antes, ¿no? Ya, pero no necesariamente vamos a encontrar la fecha en este lead, pero si se fijan en la ronda, ¿a cuál de las rondas se estaba mencionando? La cuarta ronda. Exacto, ¿no? ¿Cuándo fue? En la cuarta ronda del certamen.
¿Y por qué fue descalificado Djokovic? Por agredir sin intención a una jueza de línea. Exacto. ¿Y tenemos el cómo? ¿O no tenemos el cómo? Creo que En no. realidad, sí, dime. Yo creo que no. No está, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque como les dije, no necesariamente en todos los leads nos van a responder a las preguntas básicas del periodismo, ¿no? Es probable que el cómo lo hayan reservado para el siguiente párrafo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo continúa. A ver, ¿algún voluntario para leer este texto que está aquí en el recuadro? ¿Voluntario o voluntaria? Franco. A ver, Franco, por favor. ¿Sí, El Franco? hecho sucedió, sí, el hecho sucedió durante el primer set, cuando el serbio caía 6-5 y le había quebrado el saque. De la bronca, el número 1 del ranking ATP pegó un pelotazo hacia atrás y le dio en la garganta a un asistente que estaba contra el muro. De inmediato, el tenista se disculpó e intentó explicar que no había tenido intención de lastimarla, pero ya era tarde. Bien, ¿Continúo? entonces, sí, continúa, por favor. Ya. Tras casi 10 minutos en el que la mujer, quien quedó tendida en el suelo tras el impacto, fue asistida por el personal y de debate sobre lo que había sucedido, el juez decidió descalificar a Nole. Minutos antes, en ese mismo juego, había sufrido un golpe en el hombro izquierdo al resbalar y caer en mala posición tratando de devolver un ajustado disparo de Carreño. Tras recibir atención, volvió a la cancha para acabar perdiendo el juego y cometer luego el incidente con la jueza. Bien, gracias. Entonces, justamente está resaltado en negritas en el segundo párrafo el cómo, ¿no? Lo que no teníamos, lo que no había sido respondido en el lead se reservó para el segundo párrafo, ¿no? Para explicarlo detalladamente, cómo es que había sucedido esta agresión que no fue intencional, ¿no? ¿Cómo fue que pasó? Que le pegó un pelotazo cuando le dio hacia atrás, perdón, pegó un pelotazo hacia atrás y le dio en la garganta a un asistente que estaba contra el muro. ¿No? Entonces, ahora si analizamos el cuerpo de la noticia, tenemos cuál es el primer antecedente, ¿no? ¿Qué había sucedido previo al accidente? Que Novak Djokovic iba perdiendo, ¿no? Eh, entonces, dice información de apoyo. Djokovic se disculpó, ¿no? Pero la mujer quedó tendida 10 minutos tras el impacto. La ampliación del lead es que los organizadores tomaron la decisión de descalificar al tenista, ¿no? O sea, eso ya lo sabíamos, pero bueno, lo mencionan nuevamente. Y luego aparece el antecedente número 2, ¿no? Lo que había sucedido antes del accidente. Que minutos antes Djokovic se había caído durante una jugada y había requerido atención médica. ¿No? Entonces, eso es el cuerpo de la noticia. Me hizo una pregunta. Sí, ¿Y durante todo el texto, sí o sí tienes que responder todas las preguntas o puede haber alguna pregunta sin responder? puede haber alguna pregunta sin responder. Sí, no necesariamente, por ejemplo, el cuándo, ¿no? Lo vimos en el caso de lo del colegio, ¿no? Lo de la protesta de los padres de familia, ¿no? En ese caso no se respondió una de las preguntas que era el cuándo. Y bueno, en este caso tenemos todas las preguntas respondidas, pero hay varios otros casos en los que no necesariamente. En Ah, verdad ya. son bastantes, ¿ah? Ajá. Y otra consulta. ¿Normal usar un lenguaje informal como de la bronca? No hay problema con eso. A mí me pareció raro también haberlo leído así, porque al menos en la prensa nacional, ¿no? Aquí en el Perú no se suele usar un lenguaje muy informal para redactar, pero este texto lo saqué de una página argentina, ¿no? Entonces, de repente en otros lugares se dan ciertas licencias, pero generalmente se prefiere no ser muy informal en las noticias, en la redacción. Ya, mis gracias.
Entonces, bueno, continuamos con los detalles de fondo, ¿no? Dice hechos menores e ideas secundarias. Entonces, en los hechos menores, por ejemplo, o ideas secundarias, vamos a encontrar que el número 1 del ranking ATP, o sea, Novak Djokovic, violó el código de conducta que establecía lo siguiente, ¿no? Que los jugadores no podrán golpear una pelota en forma violenta o peligrosa o con ira, patear o lanzar una pelota de tenis dentro del recinto del torneo. Y bueno, después nos dicen, ¿no? La USTA comunicó que tras su descalificación le aplicará una sanción disciplinaria, por lo que perderá los puntos que había acumulado en este certamen hasta el momento y además no obtendrá premios por sus triunfos en el torneo estadounidense. O sea, nos dicen más, nos dan más detalles acerca de lo que va a pasar producto de su descalificación, ¿no? Entonces, bueno, eso teníamos con respecto a Djokovic, ¿no? Ahora vamos con el tema del fin de semana, ¿no? He seleccionado esta noticia que fue la primera con respecto a Abimael Guzmán, ¿no? Dice, Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso, murió a los 86 años. Y la bajada, ¿no? Que es lo que normalmente en la prensa escrita viene debajo del titular, dice, el responsable de miles de muertes en el país, Abimael Guzmán, falleció este sábado 11 de septiembre. Según el INPE, el deceso ocurrió a las 6:40 de la mañana, a un día de cumplirse los 29 años de su captura, ¿no? Entonces, en la bajada me dan información, pero ojo que la bajada no es lo mismo que el link, ¿no? Entonces, tenemos este titular y ahora vamos a ver el... Bueno, ahí está la foto de Abimael Guzmán en uno de sus últimos días. A ver, ¿quién me ayuda con este texto leyéndolo, por favor? Romina, a ver, por favor. Ha muerto el más grande genocida de la historia del Perú, Abimael Guzmán Reynoso, quien infundió el grupo terrorista Sendero Luminoso, murió este sábado 11 de septiembre de 2021. Falleció a los 86 años de edad, alrededor de las 6:40 años, a un día de cumplirse los 29 años de su captura. Ocurrió el 12 de septiembre de 1992 en una operación del GEIN. Se encontraba recluido en la base naval del Callao. Muy bien, gracias. Entonces, ese es el link, ¿no? Ahí está la información básica. Y vamos a ver que justamente se responden las preguntas básicas, pero no necesariamente todas, como me preguntaba justo Ítalo, si mal no recuerdo. Entonces, si tuviéramos que resumir en pocas palabras, decir de qué trata esta noticia, ¿cuál sería la respuesta? Fallecimiento de Abimael Guzmán. Exacto. El quién, obviamente ya tenemos la respuesta, ¿no? Abimael Guzmán. El dónde, tenemos el dónde. La base naval del Callao. Exacto. El cuándo, tenemos el cuándo. Sábado 11 de 11 de septiembre de septiembre. 2020. Ya. El por qué tenemos, por qué, ¿sabemos la causa de su fallecimiento? No, No, No está, ¿verdad? Y el cómo, tampoco. tampoco, ¿verdad? tampoco. Entonces, justamente aquí tenemos un caso del cual hacía mención Ítalo, ¿no? Porque no necesariamente en todas las notas vamos a encontrar respondidas todas las preguntas básicas del periodismo que están en el DIC, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos datos extras, ¿verdad? Por ejemplo, no hemos respondido a la pregunta a la edad a la que falleció, ni la hora exacta, ni que era un día de cumplirse los 29 años de su captura, ¿no? Este dato es bastante importante porque la coincidencia es notable, ¿no? Qué casualidad que él muere
un día antes de cumplirse los 29 años de su captura, ¿no? O sea, muere el 11 y el 12 se cumplían 29 años de haber sido capturado. Entonces, como ese dato sí es importante, se pone en el list, a pesar de que no responde necesariamente una de las preguntas básicas del periodismo, ¿no? Entonces, a ver, ahí quedan sin responder el por qué y el cómo, ¿no? Entonces vamos a los siguientes párrafos. Dice, cuerpo de la noticia. A ver, esto ya lo leo yo. Dice, el Comité Técnico del CEREC informa lo siguiente. El sábado 11 de septiembre, aproximadamente a las 6:40 de la mañana, en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, ha fallecido el interno Abimael Guzmán Reynoso, debido a complicaciones en su estado de salud, informó el INPE, Instituto Nacional Penitenciario del Perú. Entonces, ya bueno, y continúo. El jefe de ese centro de reclusión hizo del conocimiento al Comité Técnico del CEREC sobre este hecho y conforme corresponde se ha comunicado al Ministerio Público para las diligencias de ley agregar. Entonces acá tenemos citas, no es una entrevista, ¿no? Sino son citas textuales de un informe del INPE, ¿no? Que probablemente llegó en modo de comunicado, ¿no? No hubo una entrevista propiamente dicha, ¿no? Pero da la casualidad que, si ven que está resaltado en azul, dice, debido a complicaciones en su estado de salud. ¿Eso respondería a una de las preguntas básicas del periodismo o no? Sí, ¿A cuál de las preguntas respondería? al por qué y cómo. Exacto, ¿no? Al por qué o al cómo. Debido a complicaciones en su estado de salud. No dan más detalles, pero ustedes, si se fijan en otros medios, dicen que murió, si mal no recuerdo, a causa de una neumonía. Ajá, muy bien. Una neumonía, ¿no? En este medio que es La República no lo citan, pero en otros sí están dando los más detalles, ¿no? En todo caso, lo que sí quería que noten es que no necesariamente todo se responde en el primer párrafo, algunas preguntas se reservan para el segundo, ¿no? Tenemos cita textual 1, ¿no? Que es la del primer párrafo que figura acá, y la cita textual 2, ¿no? Entonces, bueno, detalles de fondo, ideas secundarias, ¿no? O sea, algo que no necesariamente es vital para el lector, para que el lector se entere del fallecimiento, por ejemplo, o sea, no digo que no sea importante, definitivamente sí lo es, pero no es vital para la información del lector, ¿no? Dice, el responsable de miles de muertes en el país se había negado a ingerir alimentos el pasado 13 de julio, motivo por el cual al día siguiente tuvo que ser atendido por un geriatra designado por el MINSA y tratado médicamente en el CEREC, ¿no? El médico había determinado que su estado de salud era estable, pero debido a su avanzada edad, debían ser sometidos a exámenes auxiliares de laboratorio e imágenes, se le hizo una ecografía y etcétera, ¿no? Entonces, estos datos ya son hechos menores, ¿no? Ideas secundarias. ¿Por qué? Porque lo principal está al inicio, ¿no? ¿Quién murió? ¿Qué pasó exactamente? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y el por qué o el cómo ya está respondido en el segundo párrafo, ¿no? Entonces, chicos, bueno, eso sería todo por hoy. Lo que sí quisiera es que para la próxima semana, les voy a dejar un cuestionario similar al de hoy, bueno, el que han trabajado la semana que acaba de pasar. Y también les pediría que traten de encontrar una noticia que tenga la mayoría de las preguntas básicas de periodismo respondidas, ¿no? Que encuentren en internet, busquen en sociedad, en mundo, en política, economía, deportes. Ustedes vean en qué sección y de qué medio toman la noticia, pero quiero que me presenten una noticia y que me indiquen cuáles son las respuestas a las preguntas básicas del libro. ¿Sí quedó claro? Sí, profesora. Sí. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, denme unos minutos para tomarles la lista porque anoté solo algunos de los nombres.